Bueno, este noviembre de 2019 se está cumpliendo el centenario de la fundación del Partido Comunista Mexicano. Precisamente se fundó este partido en noviembre de 1919 y quieras o no, y como en todos lados del mundo, el Partido Comunista, el comunismo en particular en México, pues fue una pieza fundamental en la política del país. Y para analizar este tema he invitado a Joel Ortega para analizar, para que nos cuente primero que nada cómo fue la fundación del PCM, cómo se fue evolucionando en el tiempo y qué papel jugó en la política mexicana. Joel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se formó el PCM? Bueno, hace 100 años. Se hizo un poco como ocurren en México las cosas, a contrapelo. Sí. En pleno fervor de la Revolución Mexicana, sí, unos güeyes que venían de la India, de Japón, enviados por la Internacional Comunista, sí, vienen y fundan el Partido Comunista. Mexicanos. Mexicano, porque era parte de la Internacional Comunista que se acababa de crear en marzo de 1919. Sí. Y eso es muy importante. La crea Lenin porque saca la conclusión de que la Segunda Internacional socialdemócrata, en la que estuvo Engels, en fin, ya se había vuelto muy soft, muy débil. Sí. Se necesitaba otra internacional comunista. Correcto. Que no confiara en la democracia burguesa, en fin. Y entonces se crea en México el Partido Comunista. No es menor, justo a contracorriente, digamos, de la epocal que hay de la Revolución Mexicana. Y pues entonces no es raro que se cree un poco con... Después el gobierno usó mucho agentes exóticos. De ahí viene la tesis, son exóticos. Sí. Lo peor es que algo de razón tenía, ¿no? Pero bueno, pues muy abnegados, muy aventureros. ¿Cuántos eran? Eran poquitos, ¿no? Eran un congreso que pues, tendría 300 delegados. 300 delegados. Muy confundidos. Unos eran proanarquistas, otros democráticos. El primer debate, Leo, fue si participaban o no en lo electoral. Ya con la Constitución del 17, digamos. Sí. En las elecciones del 20, supongo, sería. Con la contradicción de esa beta anarquista y la beta leninista. Lenin fue partidario de usar el Parlamento, decía la Duma, famosa, ¿no? Sí, para llegar al poder. Para llegar al poder. Sí. Pero esto no es tan irrelevante porque para los comunistas de la IC, la democracia era una cosa instrumental, ya lo dijiste bien. Sí. Era una etapa, le decían, de acumular fuerzas. Sí. Para que una vez que acumulaba las fuerzas, se hacía la revolución. Sí. ¿Cómo se hace la revolución? Tomando el Palacio de Invierno. Claro. La piña, el pretexto de la democracia, era eso, un mero instrumento. No, nunca fueron, bueno, sobre todo quiero suponer en estas primeras épocas, democráticos. Estaban a favor del comunismo, de la revolución. Y sobre todo de esa fractura muy importante de la Internacional Comunista que crea Lenin. Sí. Y se rompe con la Segunda Internacional. Ahora déjame ponértelo así, ¿eran burgueses que simpatizaban con el PSM o sí había trabajadores, había campesinos en esta formación del PSM? En esa primera etapa hay una masa, digamos, de campesinos sobre todo, algunos obreros de la artesanía, panaderos, que procedían del movimiento inquilinario, de Herón Proal en Veracruz, del movimiento de prostitutas en Veracruz. Ah, mira. En fin, era una composición. O sea, sí tenía base, digamos, proletaria, déjame ponerlo así. Una base muy endeble. Sí. Y si proletario lo ampliamos no al concepto de los trabajadores de mezclilla, sino de trabajadores más que proletarios. Sí, pero era básicamente un partido formado por aventureros de fuera, con arraigo campesino sobre todo, arraigo en los sectores marginales de los trabajadores y muy poco entre los trabajadores, digamos, industriales.
Pero casi muy rápido, el Partido Comunista sí es fundador de los sindicatos más importantes, mineros, electricistas, educación. O sea, sí hacen su labor, digamos, de ir ganando bases trabajadoras. En esa primera etapa, pero esto es muy importante, en los años 30 con Cárdenas se funda la CTM y el Partido Comunista, muy influido con la teoría de que Cárdenas era el jefe de la transformación, la tercera transformación. Sí, la revolucionaria. Es muy importante. Estamos en la cuarta. Pues con una especie de bastardo de todo ese proceso. Pero bueno, el Partido Comunista decide apoyar, fíjate nada más, en la fundación de la CTM, al candidato a la Secretaría de Organización que se llamaba Fidel Velázquez, líder de la cuenca lechera de los trabajadores, y abdicar de esa posición que le correspondía al Partido Comunista, se la cede a Fidel Velázquez. Joel, ¿era legal el Partido Comunista en esas épocas? Hasta 28 fue legal, sí. O sea, sí tenían registro. Tenía registro. Tuvo uno de sus secretarios generales fue diputado, fue senador, Laborde. Pero en rigor no tenía registro. Ese matiz es importante. No era ilegal. Porque la Constitución, por definición, no prohíbe ninguna ideología. Lo que no teníamos era registro. De 28 hasta 77. Era un partido proscrito. Era un partido proscrito, ese es el término adecuado. Y eso nos marca mucho. Cuando en 36 y se funda la CTM, cedemos el lugar a Fidel Velázquez, a los pocos años Fidel echa afuera a Lombardo. Lombardo era el verdadero agente de Moscú en México, no el Partido Comunista. Yo digo, lo digo de esta manera, Leo, con esta figura. A Lombardo lo recibían en el Kremlin. A los dirigentes del Partido Comunista Mexicano en hoteles de 2 estrellas. O sea, el jefe era Lombardo. Y tenían razón. Yo, jefe de la Unión Soviética, me llamo Stalin, Brezhnev o como sea, voy a tratar con un partido de 500 cuates aislados. Bueno, y Lombardo era un político avesado de un colmillo enorme, ¿no? Yo creo que uno de las figuras que hay que comenzar a estudiar, porque está como olvidado. En fin, el Partido Comunista Mexicano nació con mala estrella, digamos. A contrapelo de una revolución. Y luego se subió al caballo de la revolución. No, se trata, pero no lo ven con simpatía, es incómodo. Prefiere el gobierno mexicano tratar con Moscú. Ahora, doy un salto a un evento que marcó, me parece, a todos los partidos comunistas en la región, que es la Revolución Cubana. Claro. ¿No? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Bueno, estábamos en México, ahí sí, en un auge obrero, las huelgas ferrocarrileras, las huelgas de los maestros, de petroleros. ¿Ahí estaba metido el PCM? De manera muy importante, pues Vallejo era miembro del Partido Obrero Campesino de México, que era una rama del Partido Comunista que se escindió por diferentes... Ya sabes que se escinden por todos. Dicen que si hay un trotskista, hay 2 corrientes en él mismo. Pero los comunistas somos casi iguales. Por cierto, hay que decir que el PCM trató de matar a Trotsky cuando se asiló aquí en México. Bueno, no tuvieron éxito, por cierto. Fue un desastre el operativo que hicieron, ¿no? Ya luego lo mató Mercader, pero el PCM y Siqueiros creo que estaba ahí. Fue Siqueiros el que encabezó el primer atentado. Fue tan estúpido que... Pues no, es decir, no rompieron ni un cristal. Pero eso lo que te dicen es que eran estalinistas. No, claro. El PCM. El Partido Comunista estuvo en desacuerdo con darle asilo a Trotsky. Pues sí, claro. Porque era enemigo de la clase obrera, agente del imperialismo, en fin. Fueron, y Lombardo también estuvo en contra. Eso es una cosa singular de Cárdenas. Muy hábil por el juego geopolítico, le da asilo al enemigo de los soviéticos para quedar bien con los gringos. Pero al mismo tiempo se forja una idea
de México, país de asilo. Sí. Pero, Leo, hay en la literatura, los judíos eran una denominada minoría no privilegiada y no los quisieron. Sí. A los españoles sí, pero en fin, sí. hay libros sobre eso. Bueno, pero perdón, entonces ya otra vez me adelanto en la historia. 1959, llega Fidel Castro. Esto cambia, ¿no? Cambia y otra vez la mala estrella del partido. Sí. Gana la revolución un pequeño burgués, barbón, guerrillero. Que no era comunista, en ese momento. Que no estaba bajo los patrones de la ortodoxia comunista. Era ortodoxo, por cierto. Sí. Y entonces hay una incomodidad. Y los cubanos tuvieron siempre con el Partido Comunista una relación tensa. El delegado en la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que era la organización armada de los cubanos en todo el continente, era Heberto Castillo, no el Partido Comunista, porque no nos veían bien. Los rusos preferían a Lombardo, los cubanos preferían a Heberto, los chinos tenían a su propia gente. Era un partido... Y entonces ustedes estaban huérfanos. Exacto. Era un patito feo. Sí. Un día Echeverría me dijo, porque nos acusó y lo sigue diciendo, pues está vivo, que el 68 fue una conjura castrocomunista. Y le dije, pues valiente conjura, don Luis. Sí. Los soviéticos, los cubanos, los polacos nos consideraban agentes de la CIA. Entonces, a los del PC. Al 68. Sí. No, al PC no, pero... A los líderes. A los líderes que muchos eran... Sí, había comunistas. No, pues muchos, pero había de otros partidos también, y de otras corrientes, y de ninguno, claro. Pero 4 o 5 figuras eran del PC, Marcelino Perelló, el Búho, Gilberto Guevara, etcétera. Déjame preguntarte, durante esta época en que estuvo proscrito el PCM, ¿hubo represión en contra de los miembros del PCM? Sí, claro, persecución y muertos. Jaramillo fue asesinado con toda su familia, embarazada, la mujer en 60, por López Mateos, uno que se decía que gobernaba en la extrema izquierda de la Constitución, antigringo, en fin. La matriz mexicana, y creo que de América Latina, es el antiyanquismo. Más que socialistas y comunistas, éramos antigringos. ¿Los espiaba la CIA? Yo creo que sí. ¿Los perseguía? Yo tengo, Leo, en mi casa, cerca de 2,000 fichas que tengo, que recuperé del Archivo General de la Nación, de la Dirección Federal de Seguridad. Los espiaban de manera incluso un poco, ahora lo veo chusco. Tengo el acta del espionaje de mi matrimonio firmado por Nazar. Dice, fueron fulano y sultano, se casaron y el colofón, no hubo incidentes. Lo que te espiaran la boda. Ahora, el PCM, cuando se hace la reforma del 77 con Reyes Heroles, logra el registro. Sí. Y ese registro, paradójicamente, acaba en el PRD. Exactamente. ¿No? Es el que tiene hoy el día el PRD. Y fue es el del PRD. Fue muy sabia la dirección del partido en ese momento. ¿Quién era Era Arnoldo Martínez Verdugo. Bueno, me tienes que platicar también del secuestro ahí. Duró 20 años, más de 20 años de ser dirigente del partido. Yo decía, Arnoldo, pues, ¿cómo nos van a creer? En lo que tú tienes de secretario general, ya pasaron como 7 del PRI, y tú sigues siendo el mismo. Pero para nuestra cultura eso no era importante. Eso no era relevante. No, pues no, porque la democracia no era... dimos una pelea en el 19 Congreso, varios, entre ellos Castañeda, yo y otros, Semo también, para que se permitiera la libertad de corrientes. Estaba prohibido reunirse, no. Yo argumentaba, Arnoldo, a ver, yo soy mexicano, la Constitución me ampara, tengo derecho de reunirme con quien quiera. Es que el partido no puede haber fracciones. Pues me vale madre, me reúno, porque me ampara la Constitución. Pero es un dato que habla de la conducta cerrada, aislada, que se explica, pues sí,
te perseguían, los rusos no te quieren, los cubanos tampoco, y el gobierno te persigue, y los gringos también. Yo hasta la fecha, Leo, cuando paso por Washington, me detienen y me llevan a un cuarto. Estás en la lista, sí, pues sí. Oye, ya se nos acabó el tiempo, Joel, pero te voy a pedir que regreses, a ver si puede ser la semana que viene, porque yo me quedé con muchas dudas, es un tema fascinante. ¿Cuál fue el papel que jugó el comunismo en México? ¿Cómo desapareció luego el partido? ¿Qué ha pasado con los militantes del partido? Y quiero que me cuentes también de este evento que tuvieron el otro día para celebrar los 100 años del Partido Comunista, donde entiendo que estuvo el representante del gobierno de López Obrador, ¿no? Sí, había 4 importantes líderes. Sí. Pablo Gómez, Luciano Concheiro, Alejandro Encinas, sí, y Enrique Semo. Creo que tiene importancia ver qué es hoy, que tiene perspectivas. Hay quienes creen que hay que crear un partido comunista. Un nuevo partido comunista. Un nuevo partido comunista. Y hay chavos que están metidos en... Bueno, ¿te parece que lo sigamos discutiendo? No, encantado. Encantado de tenerte, Joel. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Joel Ortega. Vamos a una breve pausa. Viene Mauricio Mechulam, nuestro experto en materia internacional, a hablar de lo que está pasando en Bolivia y en Chile. Regresamos.